Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo programa, Salve María, con los Heraldos del Evangelio. Enviamos un caluroso saludo a toda la audiencia, especialmente de Radio Luz, y a todos nuestros amigos que nos siguen, nos acompañan a través de las otras plataformas del canal de YouTube de los Heraldos del Evangelio. Y el día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos a alguien, pues, que es de la casa, ustedes lo conocen muy bien, que es el hermano Iván Teffel. Ya lo han visto en los rosarios, en otros programas que, pues, ha podido compartir con nosotros en este canal. Pues le damos también una calurosa bienvenida a este programa. Hermano Iván, salve María. Salve María, hermano Gerardo, muchas gracias. Para los que no saben, el hermano Iván Teffel, él fue profesor en la Facultad de Filosofía y también en el Seminario Menor de los Heraldos del Evangelio en Brasil. Y pues es misionero aquí en El Salvador desde hace 11 años, ¿no, hermano? Sí, Iván? ya voy a cumplir 11 años. 11 años ya. Sí. Y también ha sido misionero pues en Brasil, como les mencionó antes, en Nicaragua, en Estados Unidos, y aquí en El Salvador pues está con un apostolado muy importante actualmente, que es ser el propulsor de los principales propulsores, diremos, de la construcción de la iglesia aquí, en honor a Nuestra Señora de Fátima, ¿no? Linda tarea, hermano. Así es, con la ayuda de Dios va a salir pronto. Así es que, pues, también les aprovechamos de pedir sus oraciones por eso. Y bueno, evidentemente colaborador del canal de YouTube de los Heraldos del Evangelio del Salvador. Y tenemos también a un invitado de altura, que es el padre Juan Navarro. Bienvenido, padre, salve María. Muchas gracias, hermano Gerardo, hermano Iván, salve María. Salve Muchas María, gracias padre. por la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder aportar algo también. Para los que no le conocen o están comenzando a conocerle, pues ya le habrán visto celebrar misa en algunas transmisiones aquí en El Salvador. El padre Juan, él es columnista y consultor de la revista Heraldos del Evangelio, revista internacional. Pues actualmente es el asesor espiritual de la comunidad de los Heraldos del Evangelio aquí en El Salvador, colaborador también del canal de YouTube, y ha sido misionero en México, en Guatemala, Costa Rica, en El Salvador, evidentemente, en Colombia, en Estados Unidos, y también es colaborador de la revista Lumen Veritatis. Lumen así, Veritatis. padre, exacto. Y actualmente también es asesor y asistente de la plataforma Reconquista. La plataforma de formación de los Heraldos del Evangelio. Ya luego los compartiremos también con más detalle al respecto de esta plataforma, también con el objetivo de formar en la fe a muchas familias para que puedan crecer en su formación católica. Pues bueno, habiendo presentado a nuestros panelistas, ahora vamos a la temática de hoy. Y es que el otro día estábamos conversando cómo fue importante el papel de Nuestra Señora en el momento de la redención. Desde la primera intervención, digamos, con su fiat, Nuestra Señora ya atrajo hacia el mundo la salvación para toda la humanidad. Exactamente, hermano. Y algunos, en fin, muchísimos teólogos, como veremos a lo largo del programa, llegaban a atribuirle a Nuestra Señora el papel de corredentora, cuestión muy importante que ya explicaremos con más detalle, a María Santísima. Y por otro lado, nosotros vemos también que Nuestra Señora, por ser concebida sin pecado original, ella, sabemos que pues nunca padeció ninguna enfermedad, nunca hemos escuchado en las Sagradas Escrituras que haya tenido algún dolor de cabeza, o mismo por revelaciones privadas, por lo menos nunca se ha conocido eso. E incluso su muerte, cuando la Iglesia definió el dogma de la Asunción, no definió si había muerto o no había muerto. Y por Dicen tanto, que fue una dormición, ¿no? La dormición exactamente, de la que se Santísima habla Virgen. de la dormición de la Santísima Virgen. Y por tanto, pues Nuestra Señora no es que haya muerto propiamente por una enfermedad. Exacto. Ahora, ¿cómo se unen ambas cosas? El hecho de Nuestra Señora, por un lado, aparentemente nunca sufrió, y por otro lado, atribuirle el papel de corredentora, una vez que el principal factor de la redención fue el sufrimiento justamente Sí. de nuestro Señor Jesucristo. Entonces,
justamente para debatir un poco al respecto de este tema, hemos invitado... Inclusive podríamos agregar, ¿no?, que todos recuerdan aquí cuando fue la presentación de Nuestro Señor en el templo, ¿no?, el profeta Simeón, una profecía que hizo sobre Nuestra Señora, que estaba presente junto con San José, era esa, ¿no? Una espada de dolor atravesará tu corazón. O sea, de alguna forma, con la presentación de Nuestro Señor en el templo, como que se inició una serie de sufrimientos, como decía el hermano Gerardo, no propiamente físicos, pero sí morales, que Nuestra Señora tuvo que afrontar. Evidentemente no quiere decir que hasta esa época ella no hubiese pasado por ningún sufrimiento, ninguna tribulación. Por ejemplo, Monseñor Juan cuenta en el volumen primero del libro de María Santísima, describe, en fin, cómo fue la vida de los años que Nuestra Señora pasó en el templo y cómo ella también fue perseguida por otras compañeras, los sufrimientos, las pruebas que tuvo que pasar por ahí. Pero evidentemente que sobre todo es propiamente ese papel de corredentora, título de corredentora que vamos a comentar hoy después, en fin, a lo largo de este programa, como ella volvió a comprar de alguna forma, evidentemente que de una forma secundaria y sometida a los sufrimientos que es el Redentor, es nuestro Señor Jesucristo, mas ella también volvió a comprar la justicia para la humanidad, ¿no? Y una cosa interesante también es que dentro de las letanías está el título de Nuestra Señora como Reina de los Mártires. Sabemos que todas las letanías tienen una razón de ser, han sido puestas por los sumos pontífices también. Cada una de las letanías ha sido aprobada debidamente. Y el papel de ser Reina de los Mártires es porque ella también participó de ese martirio, ¿verdad? Si bien que sabemos que ella no murió mártir, pero vamos a ver justamente dentro de este programa por qué ella puede llamarse mártir también, entonces. Y abonando lo que el hermano Iván acaba de decir también, si no me engaño, creo que San Luis María Griño de Montfort comenta eso, ¿no? De que absolutamente todos los atributos que los santos, los mártires, a lo largo de la historia tienen, se pueden aplicar o atribuir a Nuestra Señora de forma eminente. O sea, eso nos da una idea un poquito de quién es Nuestra Señora, por más que intentemos imaginar, obviamente nunca vamos a llegar a comprenderla enteramente, sino solamente en el cielo, pero de la grandeza y sobre todo de la misión, ¿no? Porque aparentemente durante esos 30 años de vida oculta junto con nuestro Señor, como decía el hermano Gerardo, pues no hubo un sufrimiento físico, pero luego, como veremos aquí, el simple hecho de preservar a nuestro Señor de Herodes, la huida a Egipto, en fin, hay varios pasajes de las Sagradas Escrituras, de los Evangelios, pues que nos muestran el celo, el cariño, el cuidado, el desvelo que ella tenía para preservarnos. Ella que había concebido en su imaginación, en su memoria, en su corazón, con sus deseos al Mesías, una vez que se dio la concepción en el nacimiento, ella tuvo también ese papel de custodiarlo y acompañarlo en todos sus sufrimientos, inclusive hasta el momento de la crucifixión, ¿no? De la pasión y muerte de nuestro Señor. Exacto. Ahora, este título de corredentora es propiamente ya un dogma, es simplemente una creencia, digamos, que desde hace tiempo la Iglesia tiene, o ¿qué es? Es algo que... Propiamente es un título, un título. Dogma son aquellas verdades que han sido proclamadas por el Papa. En fin, existen dos tipos de, por decir así, de categorías de magisterio, ¿no?, que la Iglesia tiene, el extraordinario y el ordinario. El extraordinario es todo aquello que tiene una definición dogmática en la cual el Santo Padre, haciendo uso del poder de las llaves, en materia de fe y moral, define. Tenemos los 4 dogmas marianos que todos conocemos: María, Madre de Dios; María siempre Virgen; la Inmaculada Concepción y la Asunción de Nuestra Señora. Y después viene lo que es el magisterio ordinario, que sería pues todas aquellas enseñanzas que vienen a través de las encíclicas, vienen a través de los obispos o por medio de la liturgia. Ahí es donde entraría el título de María Corredentora. Más, el hermano Gerardo decía si es una cosa más reciente o es algo que viene de lejos. Es muy interesante aquí el padre Rollo Marín, teólogo dominico español. Él hace aquí en 4 líneas, da de una forma muy sucinta
él dice lo siguiente: basta decir que desde San Justino y San Ireneo, del siglo II, hasta nuestros días, apenas hay santo padre o escritor sagrado de alguna nota que no hable en términos cada vez más claros y expresivos del oficio de María como corredentora. Es decir, que a lo largo de la historia de la Iglesia, en estos 19, 20 siglos, todo teólogo, todo santo padre, estudioso, ha aportado algún elemento nuevo que de esa forma sustenta, fortifica ese título de María como corredentora. Y es interesante que cuando preguntaba el hermano Gerardo si ya era un dogma, pues todos los otros dogmas, los 4 que ha mencionado aquí el padre, todos ellos tienen un origen desde los primeros siglos de la cristiandad, ¿verdad? Desde los primeros siglos del cristianismo. Sin embargo, con los siglos es que se han ido proclamando. Entonces uno diría, son invención de la Iglesia. ¿Por qué el dogma, por ejemplo, de la Inmaculada Concepción tardó 19 siglos en ser proclamado? ¿Por qué el dogma de la Asunción tardó 20 siglos en ser proclamado? Porque la Iglesia es muy cautelosa, ¿verdad? Y entonces, y muchas veces también cuando hay ciertas contradicciones a esas, digamos, a esas creencias, a esos títulos que se han dado, es que también se toma como el trabajo de buscar cómo definirlo de una manera más dogmática, ¿verdad? Porque históricamente así ha sido. Por ejemplo, cuando se habló de la maternidad divina, del dogma de la maternidad divina, había pues un personaje que de alguna manera decía, digamos, que tal vez la maternidad divina no era tan así. Entonces creó una cierta duda y ahí la Iglesia, pues, después de unos años estudiar todo, proclama el dogma. Y es interesante porque han pasado 21 siglos y todavía no ha sido proclamado ese dogma, pero podemos ver que es algo que desde un niño hasta una ama de casa, los sacerdotes, en fin, siempre lo hemos escuchado, ¿verdad? En la Iglesia, y es algo que nos llena de ternura, nos llena de amor, nos llena de devoción hacia la Madre de Dios, porque obviamente este papel de corredentora no es un simple título así como decirle Madre amorosa, Madre bella, no. Es algo muy lleno de profundidad, sustancia, claro. ¿verdad? Entonces, por eso es importante que el padre aquí también nos está contando cómo desde el siglo I, el siglo II, ya se le da ese título de corredentora. Entonces, muy bonito eso. Inclusive el hermano Iván ha tocado un punto muy interesante, ¿no? Sobre Nuestra Señora corredentora como madre amorosa, como madre que se desvela, que se vuelve por sus hijos, porque alguien podría preguntar, alguien de los que nos escucha, nos está acompañando, podría preguntarnos, bueno, pero la propia redención, el sufrimiento de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de la segunda persona que se encarnó, que pasó la pasión, sufrió, resucitó por nosotros, ¿no es suficiente? ¿Por qué Dios, por qué quiso asociar de alguna forma a Nuestra Señora a los sufrimientos también? Y vean qué bonito, porque si me permiten leer, son 4 o 5 líneas, claro. Pero dice aquí también el padre Rollo Marín, dice, solamente quiso Dios asociar a Nuestra Señora a su pasión y que ella también fuese corredentora, no para añadir nada a los méritos y satisfacciones de Cristo, que de por sí ya son completos y suficientes, sino por la armonía y la belleza de la obra redentora. Es decir, para que la obra redentora de alguna forma fuese más bella y más armónica. Es un misterio. ¿Cómo puede ser más armónica y más bella si Dios de por sí ya es la armonía, es la belleza, es la verdad, es el camino, es la vida? Y dice aquí al final, por medio de la corredentora, la salvación nos llega en forma de beso materno. Por medio de la corredentora, por medio de María, la madre hace su entrada en el orden sobrenatural, la sonrisa de la madre, el corazón de la madre, la tierna asistencia de la madre. Ahora ya con eso, padre, usted ya está comenzando a explicar la pregunta siguiente que quería presentarles. Y es que, bueno, una vez conversando con los jóvenes de confirmación que estábamos preparando en un grupo, uno preguntó, bueno, ¿y qué es un dogma? Y otro le responde, es algo que a pura fuerza tenés que creer. Claro, y tocó explicar un poquito que en realidad un dogma tiene un fundamento teológico, filosófico, sí. Tiene razones, o sea, una explicación
y que bien profunda, bien ha sólida. sido debatido, ha sido, Exactamente. en fin, ha habido controversias. La mayor parte, muchos de los dogmas, sobre todo en los primeros concilios, fueron definidos y surgieron precisamente esa definición dogmática fruto de una herejía. Ujú. Entonces, había, por ejemplo, Dios uno y trino, sobre las dos naturalezas de nuestro Señor, la segunda persona. Todo eso fue definido en dogmas en los cuales a lo mejor duraban semanas o meses y estaban los que defendían una aparente verdad, pero que no era verdad, y, en fin, el Papa con los obispos con los que eran convocados para defender y definir y llegar a descubrir, o sea, descubrir no, el Espíritu Santo evidentemente actuaba sobre ellos y llegaba dado momento en el cual se definía una verdad dogmática, ¿no? Esos son... Incluso han habido santos que cuando no han sabido explicar, por ejemplo, un dogma, me vuelvo al de la Inmaculada Concepción, en el caso de Santo Tomás de Aquino, él en la Edad Media no tenía los argumentos para defender el dogma de la Inmaculada Concepción. Incluso en la Suma Teológica, él cuando le toca tratar del tema, él explica que María fue concebida en pecado original, pero en una carta que él escribió a uno de sus alumnos, él le decía con mucho dolor que él creía en la Inmaculada Concepción de la Virgen, pero como no tenía argumentos teológicos, el Espíritu Santo no había querido todavía que se tuvieran ya entonces. Decía, por la tradición yo sé esto, pero no tengo cómo explicarlo. Pero yo creo en el dogma, en la Inmaculada Concepción. Y claro, en ese momento todavía no estaba definido como tal. Ujú. Podría haber debate todavía, ¿verdad? Una vez ya proclamado, ahí Es sí, diferente. ya se tiene que creer sí o sí, ¿verdad? Ahora imagino que al igual que en todos los otros dogmas que tienen una sólida fundamentación en las Sagradas Escrituras, también este título de corredentora debe tener su Sí. fundamento, su base en algunas partes de las Sagradas Escrituras. Que Hay gran cantidad de textos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no son textos propiamente que hablen claramente, directamente sobre el papel, el título de corredentora de Nuestra Señora. Pero, por ejemplo, en lo que es llamado el protoevangelio, ¿no? En el Génesis, en el capítulo 3, cuando Dios dispone, establece esa enemistad, ¿no? Entre los hijos de la serpiente y los hijos de la Virgen, habla de esa mujer de luz, evidentemente que está hablando de Nuestra Señora. En aquel momento, en aquel entonces, en fin, quizás no se entendiera de la forma que podemos verlo ahora, que ha pasado un tiempo, en fin, la liturgia, la tradición, se han ido definiendo una serie de verdades, pero si agarramos las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento vamos a ver muchos otros elementos y personajes que de alguna forma son una prefigura, un símbolo de María Santísima, de la Santísima Virgen. Por ejemplo, mujeres fuertes. Eva es considerada una mujer fuerte, a pesar de haber sido también aquella por la cual entró el pecado junto con Adán, ¿no? Se arrepintió y llevó una vida de santidad. Llevó claro. una vida de penitencia, de santidad. Y por eso la Santísima Virgen también es llamada la nueva Eva. Agar. Sí, Agar pues es la madre, digamos, de Ismael, ¿no? La esclava, que pues ella también tuvo un papel, digamos, muy importante. Y después Sara, ¿no? Sara, la propia esposa de Abraham, pues llega a ser, digamos, esa prefigura de la que iba a dar la generación de la descendencia del pueblo elegido, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno ve cómo estos distintos personajes del Antiguo Testamento son una prefigura de María Santísima. Raquel, por ejemplo, también es tenida como una prefigura, una de las mujeres fuertes. Uh-huh. La madre de los macabeos, sí. Que todos nos acordamos de esa parte lindísima en la cual fueron degollados, fueron asesinados los 7 hijos delante de ella, ¿no? Y como el más pequeño que fue dejado por último, y aquellas palabras que ella le dirige a ese último hijo para que no claudicase, para que no apostatase y entregase su vida a Dios, ¿no? O sea, una mujer, en fin, que es naturalmente pues más, no quiero decir más débil o más frágil, pero muchas veces vemos como el Espíritu Santo actuando y sobre todo pues que ella también tenía ese papel de ser una prefigura de María Santísima. La reina Esther, por ejemplo, ella es en un momento todo el pueblo judío
dependió de su fidelidad, Intervención. de su papel. Si no hubiera sido por ella, hubieran sido exterminados todos y ella tuvo un papel decisivo sin el cual, por más que todo dependía de Dios, porque Dios es el único necesario, Dios quiso depender de esta mujer que era la reina Esther y ella fue, por así decir, la salvadora de la patria, ¿no? Sin la cual no hubiera podido haber no hubiera sobrevivido, digamos, el pueblo de Israel. Es una de las mujeres heroicas, ¿no? Junto Ujú. con también Rebeca, Ujú. Judith y Débora. Son las llamadas mujeres heroicas del Antiguo Testamento y también prefigura de María como corredentora. Ahora, ustedes bien lo han dicho, esas son prefiguras, es decir, vinieron antes de... Y yo creo que a nosotros sobre todo nos interesa conocer al respecto de la figura realmente. De hecho, ayuda a entender la grandeza del papel de Nuestra Señora conociendo todas estas Sí. prefiguras. Inclusive, perdone que le corte, hermano Gerardo, pero no solamente se trata también a veces de cosas, objetos inanimados en el Antiguo Testamento que de alguna forma también prefiguran a Nuestra Señora. Yo tengo aquí anotado el Arca de Noé. Ujú. El Arca de Noé, que Interesante. fue el lugar en el cual se reunieron pues aquel conjunto, la familia de Noé, en fin, con aquellas parejas de cada una de las diferentes especies, ¿para qué? Para sobrevivir al diluvio, al castigo que Dios envió sobre la faz de la tierra, ¿no? Y María Santísima, de alguna forma, pues también es el arca, ¿no? Claro. El arca que de alguna forma también la segunda persona de la Santísima Trinidad se encarnó en él y el arca sobre la cual todos nosotros fuimos corredimidos por el papel de ella. Ahora, me parecería interesante tal vez, ya que vamos a entrar propiamente al papel de Nuestra Señora en cuanto corredentora, evidentemente, pues, en vida de nuestro Señor Jesucristo, tal sería. Y hay una gran cantidad de revelaciones también privadas de la Beata Catarina de Merij, de otros santos, Sor María de Ágreda, etcétera, que cuentan como con más detalle cómo Nuestra Señora iba participando tanto desde la encarnación, en la infancia, en el desarrollo de nuestro Señor, hasta propiamente el momento de su pasión y muerte. Relatan ciertos detalles que dejan entender mejor cómo ella participaba realmente de sus sufrimientos. Entonces, también quisiera preguntarles un poco respecto de eso, pero si les parece, lo dejamos para la siguiente sección. Vamos a una pequeña pausa y así ustedes nos comentan un poco en el siguiente bloque, ya más específicamente sobre el papel de María Santísima durante la pasión en cuanto corredentora. Así es que no se despeguen, les esperamos en unos breves instantes. Continuamos entonces con este programa Salve María. En esta segunda parte, nosotros vamos a entrar ya un poquito a hablar respecto del papel de Nuestra Señora como corredentora. Para los que se están uniendo ahora a este programa, le resumimos. En la primera parte, nosotros debatíamos si este título de María Santísima en cuanto corredentora era ya un dogma. Evidentemente, pues, no ha sido definido todavía por la Santa Iglesia, mas tiene ya un fundamento teológico, filosófico, en las Sagradas Escrituras, que lleva a muchos teólogos, a muchos católicos, a creer firmemente en este título de Nuestra Señora como corredentora del género humano. Y vimos algunos fundamentos en el Antiguo Testamento y ahora vamos a entrar a ver un poco los fundamentos en el Nuevo Testamento y ya el papel propiamente, según también algunos videntes. Hermano Gerardo, no sé qué le parece a usted, porque hemos estado hablando de la redención, de la corredención, pero volviéndonos un poquito a las clases de latín que teníamos en el seminario, ¿verdad? Ya hace unos años, es interesante también ver el origen etimológico, ¿no? De la palabra redención, corredención, que exactamente, porque es muy interesante, el latín es una, ¿verdad? Una lengua que se dice que es muerta, pero que muchas ciencias basan sus conceptos en el latín. Entonces, padre, ¿usted se recuerda un poco? Inclusive para entender muchas veces el significado de una palabra o a veces un significado más profundo, ver etimológicamente, es decir, cuál es el origen, la raíz de esa palabra, pues ayuda inclusive a comprender y ahí uno entiende y dice, tal significado es por tal, viene así. Redimir viene de re y emo, en latín, que significa comprar, volver a comprar. Redimir significa volver a comprar. ¿Qué fue lo que hizo
nuestro Señor en su pasión, Él nos redimió por su pasión, muerte y resurrección, nos volvió a comprar la justicia, nos dio la justicia que había sido perdida por el pecado original, por Adán y Eva. Por eso también nuestro Señor es llamado de nuevo Adán y Nuestra Señora como corredentora, no redentora, sino corredentora, nueva Eva. Es decir, no tenemos un redentor y una redentora. Tenemos un redentor, que es nuestro Señor, y una corredentora, a título de corredentora, dogmáticamente, como vimos antes, todavía no está definido, que es la Santísima Virgen. Más o menos también. como el título de madre y comadre, ¿no? Tiene una relación también con eso, que uno puede, pues, Claro, cuando entender más fácilmente. falta la madre, muere o en algún momento no está. Sobre todo antiguamente tenía este papel de cuidar, incluso pagar los estudios, estar pendiente del muchacho o de la muchacha, ¿verdad? Hasta que ya tuviera una mayoría de edad, incluso siempre estaba pendiente. Es el papel de la comadre, o sea, no es que es la madre, pero hace las veces en algunos momentos, ¿verdad? Y ayuda, colabora, coopera. Y una cosa interesante también que me estaba recordando, que ya que usted mencionó al padre Rollo Marín, es que el padre Rollo Marín, gran teólogo dominico, él explica, basado en la carta a los Colosenses de San Pablo, cómo todo bautizado está llamado a ser corredentor también. O sea, no es solo la Santísima Virgen. Cada uno de los bautizados, ¿por qué? Porque todos por el bautismo somos sacerdotes, profetas y reyes. Participamos de ese sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo por el bautismo. No como usted, padre, claro, que usted tiene el sacramento del orden sacerdotal, pero hay una participación de ese sacerdocio de Cristo. Entonces, no es que nos vamos a poner a celebrar misa nosotros, ¿no? Sí, no, exactamente. Pero vea, es muy interesante lo que el hermano Iván está comentando, porque alguien que nos está acompañando, nos está oyendo, nos está escuchando, podría decir, bueno, ¿de qué forma yo, que soy un lego, una lega, un seglar, tengo o participo de esa vocación sacerdotal, por decir así, en grado menor? Claro. Todos tenemos dentro en nuestro interior un altar en el cual ofrecemos sacrificios. ¿Saben cuál es ese altar? Ese altar es nuestro corazón, porque del corazón es de donde salen los buenos deseos, las buenas inspiraciones, en fin, las buenas ideas, y al mismo tiempo también los sacrificios y también las cosas malas nacen en el corazón. Entonces es muy importante, porque en el altar del corazón es donde sacrificamos como sacerdotes, participando de esa vocación sacerdotal, todo aquello que de alguna forma nos aleja de Dios, que nos lleva al pecado o que nos conduce a perder la gracia divina, tenemos que sacrificarlo ahí. Y es justo lo que dice San Pablo. Yo leo ese trecho de la carta a los Colosenses, que está en el capítulo 1, versículo 24, que dice: «Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros, y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, de su cuerpo, que es la iglesia». Completar los padecimientos. Y su cuerpo, que es la iglesia, los padecimientos de Cristo. O sea que nosotros sabemos que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, pero todos sus miembros somos cada uno de los bautizados, cada uno de los católicos. Entonces vemos cómo ese Cristo total, que es como se llama, ¿verdad? La iglesia completa, la cabeza y el cuerpo, estamos llamados a participar del sacrificio de la cabeza, que es el propio Jesucristo. Y vea qué interesante, hermano Iván, como todos los teólogos son unánimes en definir, llegan a esa, que dentro del cuerpo místico que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo, como usted bien decía, los miembros somos todos los otros, el cuello, quien es el cuello, es la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque todo aquello que baja, todo aquello que sale de la cabeza y es repartido, distribuido entre sus miembros, pasa por ella. Y eso es otro elemento, otro argumento que fortifica no solamente, bueno, los dogmas que ya hemos enunciado antes, los 4 dogmas sabidos, pero inclusive este título de corredentora, y de ahí también podemos inclusive pues se extiende también a la mediación de Nuestra Señora, ¿no? Como medianera de todas las gracias. Exacto. Cada uno también de los bautizados puede ser mediador del otro, por ejemplo, o intercesor. Cuando uno reza por el otro, está siendo un intercesor por el otro. Cuando uno aboga para que, qué sé yo, alguna cosa que le está costando, le ayuda, está siendo un intercesor. Obviamente, Nuestra Señora, por ser Madre de Dios, nosotros le rendimos el culto de hiperdulía, se le da el mayor culto que se le puede dar,
ella tiene un papel destacadísimo Sí. dentro de todo eso. Si todo bautizado ya participa de eso, imagínense la Madre de Dios. O sea que, dice San Alfonso María de Ligorio, que en cuanto no se diga que es Dios, se puede puede decir decir todo. todo de ella. Y por Entonces, ejemplo, algo que me gustaría poner aquí en la mesa con ustedes y compartir, una pregunta que nos podemos hacer, quizás ya personas se hayan hecho, por ejemplo, ¿por qué determinadas devociones, por ejemplo, la devoción del escapulario, que está íntimamente ligada a Nuestra Señora del Carmen? ¿Por qué Dios? O sea, ¿por qué Dios? Porque en su finita sabiduría lo determinó así. Pero Él, de alguna forma, alguna de las tres personas no podría haberse como que asumido esa devoción y que está muy ligada al purgatorio, al sufrimiento que hay en el purgatorio, a las almas que están penando allí, que están purificándose antes de ir al cielo. ¿Cuál y por qué Nuestra Señora precisamente quisieron como que delegar en ella ese sacramental, que es el escapulario, para beneficio no solo de los que están en el purgatorio, sino es una devoción sobre todo también para los que estamos todavía aquí vivos en esta tierra, que podemos de alguna forma ya beneficiarnos futuramente si vamos a pasar por allí, y sobre todo también rezar por los que están en el purgatorio, ¿no? claro, y es que Merecer por ellos. Dios es todopoderoso, Dios es omnipotente, Dios no necesita de nadie, ¿verdad? O sea, Él podría hacer todas las cosas directamente, pero Dios es la humildad. Entonces, si Dios es la humildad, Él muchas veces quiere hacer participar a los otros de su gloria, hacerlos participar de esas mediaciones, y Él a veces que hasta se oculta y quiere que se le dé la gloria a su madre, Exacto. a San José, a otro santo, ¿verdad? Y Él permite que se hagan los milagros y todo el mundo le reza a aquel santo que hace el milagro. Obviamente, en el fondo es Dios, pero Él por su humildad también quiere dejar a los demás participar de eso. Y este mismo principio le da más peso entonces al título de corredentora también. Y se explicaría enteramente por el mismo hecho que el hermano Iván muy bien nos explicaba acá, de Dios ser la misma humildad, el hecho de Él querer hacer participar también a la Santísima Virgen en su papel de corredentora. Ahora, yo me imagino también que esto tiene sus matices, porque tal vez algún devoto entusiasmado llega y diga, bueno, entonces si solo Nuestra Señora hubiese sufrido, ya con eso la redención estuviese operada. ¿Eso sería así? ¿No sería así? No sería así, inclusive la corredención tiene una serie de características para, en fin, separarla y para precisamente evitar confusiones, a lo mejor como lo que usted ha mencionado aquí. Entonces, la corredención de Nuestra Señora depende de la redención de nuestro Señor y es subordinada a la de Él. Como todo en Nuestra Señora no se entiende porque si no estuviese unida a nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor no se hubiese ofrecido, no hubiese pasado por su pasión, no nos hubiese redimido, Nuestra Señora, por más que quisiese, sus méritos no serían suficientes para redimirnos. Pero, o sea que no era necesaria, pero quiso necesitarla, asociarla, ¿no? Quiso, exactamente. Es lo que vimos antes, para que la redención ganase todavía más en belleza y en armonía. Y este es, digamos, ya sacrificio, digamos así, esta corredención de Nuestra Señora, puesto que ella, bueno, es criatura, es etcétera. Como bien decía el hermano Iván, se puede afirmar de ella todo menos que es Dios. Este ofrecimiento de ella, esta corredención de ella, se podría aplicar a toda la humanidad, digamos, podría ser una corredención universal, o tendría únicamente, por ejemplo, a los devotos de ella, únicamente a 12 apóstoles, o ¿cómo sería? Ella es corredentora universal. Esa corredención alcanza a toda la humanidad, igual que la redención también alcanza a toda la humanidad. Evidentemente, uno de los sufrimientos morales que nuestro Señor pasó en el Huerto de los Olivos fue el ver la cantidad de almas que no se beneficiarían de la redención de Él. No porque la redención no tuviese poder suficiente sobre esas almas, claro, sino porque esas almas rechazarían, se negarían. Entonces, de la misma forma también Nuestra Señora es corredentora universal, pero evidentemente que infelizmente va a haber personas pues, que no se van a beneficiar porque no quieren. Uh-huh. Ahora, una vez que tenemos como que ya vamos aclarando un poquito el concepto en general, también es interesante conocer qué han dicho los santos a lo largo de los siglos, qué han dicho inclusive los papas o incluso del magisterio pues, ordinario que usted nos mencionaba al inicio,
¿Qué opiniones ha habido para nosotros robustecer y fortalecer este... En fin, solamente leer 2 o 3 aquí para no extendernos, no hacer tampoco muy... pero, por ejemplo, de los primeros siglos tenemos aquí a San Justino Mártir, que él afirma que el principio y el fin de la desobediencia por el pecado original debían asemejarse, y concluye cómo la desobediencia no tuvo principio sin el concurso de la mujer. Eva, virgen, que era virgen, Sí. también no tuvo fin sin la cooperación de la mujer Santa María, la Santísima Virgen, corredentora. Entonces, como San Justino Mártir ya en el año 103 al 165, ya hizo esa afirmación de la Santísima Virgen. O sea, ya vemos como en el primer siglo ya hay un santo que se manifiesta de esa forma. Tertuliano también, San Irineo, San Agustín, San Bernardo. Yo no voy a leer aquí, más hay San Lorenzo Agustiniano, San Luis María Griñón de Montfort. Hay cantidad de santos. Mucho más reciente ya tenemos también lo que el magisterio, a través de los sumos pontífices, pues nos han ido, definiendo no como dogma, Claro. pero sí como magisterio ordinario, ¿no? Por Y ahí- tanto, varios papas se han pronunciado ya Varios respecto al papas, tema. Claro, muchísimos papas. desde los primeros siglos, solo que yo creo que es importante, si uno habla aquí de San Marcelino, de San Marcelo, los papas de los primeros siglos, pues todos los que nos están acompañando van a quedar un poquito en el aire, pero un poco más interesante ver tal vez de estos últimos 2 siglos, Sí, ¿verdad? Que son tenemos- los santos que, por ejemplo, el Beato Pío IX nos habla sobre eso, León XII también, ¿verdad? Pío IX Pío dice, IX, sí. así como Cristo borró el decreto que nos era contrario y lo clavó en la cruz, así la Santísima Virgen triunfó de la venenosa serpiente cuya cabeza aplastó con su pie inmaculado. Papa Pío IX. León XIII. Tan pronto como fuimos elevados a la suprema cátedra de Pedro, espontáneamente se nos fue el pensamiento a la Gran Madre de Dios y asociada a la reparación del género humano. Pío X, San Pío X, Benedicto XV, Pío XII. Padre, usted tiene ahí Benedicto XV. Yo me acuerdo haber leído algo muy interesante que él decía sobre la corrección. En comunión con su Hijo doliente y agonizante, soportó el dolor, María Santísima, y casi la muerte, de suerte que se puede afirmar con razón que redimió al linaje humano con Cristo. Imagínese, ahí Súper está. bonito. Benedicto XV. Benedicto XV y después todos los papas también, Pío XII, antes del concilio, Pío XI, ¿verdad? Inclusive el propio Concilio Vaticano II tiene declaraciones Claro. que, en fin, abogan, afirman, refuerzan ese Sí. título de María como corredentora. Sí. El propio concilio y los papas posconciliares, Posteriores, claro. tenemos Juan Pablo a II, San Juan Pablo Benedicto II, XVI. Benedicto XVI. E incluso creo yo que habrá muchas madres seguramente que nos están acompañando en este programa y que una madre, en fin, por haber llevado en su vientre al hijo, que ha tenido que pasar a veces horas al lado de una cama de un hijo enfermo o incluso en un hospital sin comer, entiende mucho mejor el por qué Nuestra Señora, por el simple hecho de ser madre, digamos, excluyendo todas sus virtudes, si se pudiese decir, pero por el simple hecho de ser madre, ya tuvo una participación íntima en los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y claro, esto también como que se ve robustecido, fortalecido por otras visiones que también han tenido algunos santos, que me parecería interesante si podemos tratar un poquito. Sí, En el caso, por ejemplo, que usted menciona, las madres, solo antes de que ya ese punto muy sensible, las madres tienen una especie de sentido por el cual ellas, aunque estén lejos, saben lo que está pasando Sí. con su hijo, ¿verdad? En el Sí, campo es natural. impresionante. En el campo sobrenatural, madres santas, eso lo han tenido de una manera muchísimo más Elevada, sensible. elevado, apurado. Ujú. En el caso, por ejemplo, solo un pequeño hecho, doña Lucilia Correa Oliveira, ella, la madre de nuestro inspirador, en un momento el doctor Plinio iba a hacer un viaje a Europa, pero no la quería angustiar, ¿verdad? Porque ella se preocupaba mucho por su hijo y le dijo que iba a hacer un viaje cerca, ¿verdad? A Río de Janeiro. Ellos vivían en la ciudad de São Paulo, en Brasil. Y ella, cuando el doctor Plinio ya estaba en Europa, le envió una carta diciendo que estaba en Europa. Ella dice, yo buscaba a Plinio en Europa, en Río, y no lo encontraba. O sea, usted ve como ese sentido que tienen apurado las madres, ¿verdad? Y ahora,
En el caso de Nuestra Señora, ella que tenía esa asociación, esa cooperación en este papel salvífico, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo, evidentemente, ella desde el inicio de su vocación, desde el momento de la anunciación, ¿verdad? Que ella recibe oficialmente, digamos, su vocación como Madre de Dios, ella ahí ya asume ese papel de corredentora. Exacto. Porque todo el papel de la salvación, toda la historia de la salvación estaba centrado en ese En la momento creación. en que el ángel le pregunta. Porque Dios no le impuso a ella ser madre de Dios. Ella dio su fiat, ¿no? Exactamente. Voluntariamente. Y es muy interesante lo que usted dice porque es precisamente uno de los puntos. La corredención remota y próxima. La remota de Nuestra Señora es por todas sus virtudes, todas sus oraciones, todos sus deseos. Y la próxima comenzó precisamente, como usted bien ha dicho, en el momento de la encarnación, que ella dio su fiat y a partir de ahí se asoció de una forma mucho más próxima a todos los sufrimientos de nuestro Señor. O sea, podríamos decir que todas sus virtudes y sus oraciones atrajeron a la tierra Exactamente. la venida del Mesías, pero eso se concretizó, se consumó propiamente En con el su momento fiat. exactamente. Y en la presentación, ustedes van a ver también cómo San Simeón, lo que usted decía al inicio, le anuncia que ella va a ser, digamos, corredentora también en el sentido de que iba a sufrir, ¿verdad? Una espada de dolor atravesará tu corazón. Y entonces, solo el anuncio de eso ya fue un sufrimiento para ella, que ella durante todos los 33 años que iba a esperar hasta el momento de la crucifixión, ella tenía ya esa espada de dolor en su corazón. Y volvemos a las madres que nos están aquí y los padres también. Imagínense que les dicen que su hijo de aquí a un tiempo va a pasar por un suplicio. Uno diría, pero ¿para qué se va a preocupar si falta mucho? No, un padre ya está pensando, Dios mío, lo que va a sufrir Cada día mi que hijo. pasa, en cada circunstancia, Se en está cada acercando. situación, está viendo el hijo en aquel momento en que va a tener que entregar la vida, ¿no? Solo que en el caso de Nuestra Señora, ella también no solo acepta, sino que ella también, junto con el Padre, ofrece al propio nuestro Señor Jesucristo. Y es algo tal vez un poco incomprensible ya para una madre, digamos, naturalista, una madre un poquito más, digamos, podemos decir mundana, el hecho de ofrecer a su hijo, querer que él sufra, porque Nuestra Señora, cuando vio el designio que Dios tenía para redimir al género humano, que era que nuestro Señor ofreciera toda su sangre, ella también dio su fiat. Ella dijo, hágase según tu palabra. Inclusive, hermano Iván, Nuestra Señora no solamente dio su fiat, sino que inclusive la comparación que usted ponía de una madre que tiene que entregar a su hijo, pero al mismo tiempo también se ofrece por su hijo y en lugar de su hijo. Tengo aquí un libro que es La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo, descrita por una mística del siglo XVIII o XIX, la beata Ana Catarina de Emery, que son unas revelaciones privadas. Solamente leer un trecho aquí de Nuestra Señora al pie de la cruz. Vean qué bonito lo que ella vio. La madre de Jesús, María Magdalena, María de Cleofas y Juan estaban cerca de la cruz del Salvador mirándolo. María pedía interiormente que Jesús la dejara morir con él. El Salvador la miró con ternura inefable y volviendo los ojos hacia Juan, dijo a María, «Mujer, este es tu hijo». Después dijo a Juan, «Esta es tu madre». Juan besó respetuosamente el pie de la cruz del Redentor moribundo y a la madre de Jesús, que era ya la suya. Es decir, en el momento en que la Santísima Virgen le pide a nuestro Señor Jesucristo que ella también quería morir en ese momento, es el momento en el cual ella, nuestro Señor, la entrega, por decirlo así, nos la entrega como madre y a todos nosotros, en la persona de San Juan, como hijos de ella. Y es interesante que ya incluso antes de la pasión, es un punto que me tocó mucho cuando leí el libro de María Santísima, El paraíso de Dios revelado a los hombres, de nuestro fundador, Monsignor Jean Clas. Él dice que, nos cuenta que después de la última cena, ¿verdad?, que es cuando va a comenzar propiamente la pasión antes de la oración en el huerto, Dios le presenta a través de San Gabriel era el ángel de la guarda de la Santísima Virgen, le presenta todos los instrumentos de la pasión y le describe cómo va a ser la pasión
porque ella sabía que iba a sufrir todo, pero no sabía exactamente cómo. Y el Padre, a través de San Gabriel, le presenta todo eso. Y ella da una vez más el fiat. Y ella comenzó a sufrir la pasión incluso antes que el propio nuestro Señor Jesucristo, que le iba a sufrir en el huerto de los olivos. Y ustedes ven cómo ella ofreció esa, podemos decir, esa prepasión o esa pasión mística, la ofreció desde un inicio también para que nuestro Señor sufriera un poco menos. O sea, ella estaba hasta en eso dispuesta a sufrir doble. ¿Por qué? ¿Por qué doble? Porque ella sufrió místicamente antes y después ella acompañó cada paso de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y ella no tenía quien la consolase, ¿no? Exacto. Nuestro Señor de alguna forma tenía a Nuestra Señora al pie de la cruz, pero Nuestra Señora no tenía quién la iba a consolar en ese trance. No, Y no como había. consuelo, imagínense, le da a San Juan, un discípulo. O sea, ella que era la madre de Jesús, la madre de Dios, después recibe a Juan, recibe a toda la humanidad. Pero ¿qué es toda la humanidad en comparación al propio Dios, ¿no? Que estaba ahí clavado en la cruz? Y lindo incluso llegaba, perdón que le interrumpa, creo que era, si mal no recuerdo, nuestro fundador, Monseñor Juan, que en cierto momento llegó a comentar, tal vez usted se recordará mejor, padre, de cómo Nuestra Señora sustentó a nuestro Señor también en sus sufrimientos, por el hecho de ella estando al pie de la cruz con su fidelidad, retribuir y como que agradecer a nuestro Señor Jesucristo por ese suplicio al cual se estaba entregando. O sea, como que su única fuente de consuelo en ese momento exactamente. era la Santísima Virgen. La Y Santísima un punto Virgen. interesante que dicen muchos místicos es lo de la permanencia eucarística. Nuestra Señora, ella cuando recibe la Sagrada Comunión en la última cena, las especies eucarísticas se mantuvieron en ella siempre. Hasta la siguiente comunión se renovaban las especies eucarísticas y ella tenía en sí a nuestro Señor Jesucristo presente, ¿verdad? En la propia Eucaristía. Entonces, en el momento, todo lo que pasaba desde la última cena en adelante, Nuestra Señora también, como estaba el cuerpo y sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo dentro de ella, solo que en ese momento de una manera padeciente, cada cosa que pasaba en el cuerpo de nuestro Señor, ella lo vivía en su interior. Y es algo muy profundo porque ella sentía en su interior los chicotazos, los flagelazos, la coronación de espina, cada clavo que era. Nosotros tenemos a los que tienen los estigmas, ¿verdad? El Padre Pío y tantos otros, San Francisco de Asís. Ellos sufren los estigmas, pero Nuestra Señora sentía ese sufrimiento dentro de ella como Un que... sufrimiento moral, de alma, ¿no? Moral, Es pero muchísimo más místico fuerte que el también, físico. claro. Exacto. Y porque estaba el propio cuerpo de Cristo. Y en el momento de la muerte, muere Cristo dentro de María también. Y después en la resurrección, también la resurrección se da dentro de ella. Ahora que usted está hablando de eso, hermano Iván, tengo aquí un trecho muy interesante. Y si le parece, padre, con eso ya vamos con su trecho. Sí, Es un tema tan interesante que Sí, es pasa volando el Sí, tiempo. exactamente. ¿No? Porque Bueno, eso sí, para los que nos están haciendo... acompañando también, ¿verdad? Pero... Es una imagen de Nuestra Señora al pie de la cruz y una comparación de esa imagen del Calvario con el templo en el Antiguo Testamento, el lugar en el cual se ofrecían los sacrificios. Sacrificios, los animales que eran sacrificados, que eran ofrecidos, había 2 altares. Entonces, este autor, que un libro, La Virgen María y el Plan Divino, dice, eran hijo y madre, como esos 2 altares de los cuales se habla en la antigua ley. Altares colocados frente a frente, la cruz con nuestro Señor y María Santísima a los pies. Esos 2 altares del templo colocados frente a frente. De modo que en uno de ellos se oía el sonido de los cuchillos e instrumentos con los cuales la víctima era cortada, era desangrada, era sacrificada. Y sobre el altar que estaba enfrente se veía el fuego y las llamas que quemaban el incienso y en donde iban a ser quemada esa víctima que era cortada en el otro altar. Aquí también hay 2 altares levantados frente a frente. Uno es la cruz del Salvador, donde se inmola la víctima inocente, y el otro es el corazón de María Santísima, donde el fuego y las llamas de la caridad constituyen un segundo sacrificio. O sea, vemos cómo el título de María Corredentora está más que, en fin, sustentado, argumentado, pesado
de todas las formas a lo largo de la historia por los sumos pontífices santos, y evidentemente que si Dios quiere, pues en dado momento también esperamos, ¿no? Rezamos pues que sea un dogma más. Sí, Pues será y- entonces nuestro deber de devotos marianos el pedir que este dogma sea pues proclamado cuanto antes por la Santa Iglesia y que con esto Nuestra Señora pues reciba una gloria mayor también. Así es que, pues bueno, infelizmente se nos ha acabado el tiempo. Les esperamos a toda nuestra querida audiencia el próximo jueves para el siguiente Sí. programa. Y antes le pedimos al Padre, antes de despedirnos, su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Muchas Padre. gracias. Salve María a Salve todos. María. Salve María.